Buenas noches, ¿qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les trata la vida? ¿Cómo están? Hola, ¿me confirman? ¿Me escuchan? Hace frío, carajo. Asustados. Vamos a repasar hoy para la lección. Su lección también va con equilibrio, ¿cierto? Hidrostática, perdón. Vamos a dar la sesión de hidrodinámica en una horita y la otra horita para resolver problemas de equilibrio, ¿ok? Recording in progress. Bien, vamos a ver qué tal se ve todo. Hace un frío del hijo de fruta. Mm. Bien. Lo primero, tenemos que hablar, ahora que vamos a hablar de la mecánica de fluidos, la parte de hidrodinámica, ¿a qué se refiere hidrodinámica? A que ahora el fluido ya no está quieto, el fluido va a estar en movimiento. Ahora, ahora el señor susodicho se mueve, ¿verdad? Para esto hay dos tipos de fluidos, los fluidos lamilares y los fluidos turbulentos, ¿ok? Ya. Hay algunos profes que sí lo toman en consideración, otros no. Ya vamos a hablar de las cosas que es relevante para nuestro caso de estudio. Ya. Ok. Y ahora sí, discúlpeme, es que estaba respondiéndole a uno de sus compañeros que me escribió, ¿verdad? Ahora en la parte hidrodinámica vamos a tener unas condiciones con las cuales ustedes van a trabajar, ¿ok? ¿Cuáles son las condiciones con las cuales nosotros vamos a trabajar esta sección de hidrodinámica? Las ecuaciones que nosotros vamos a ver son ecuaciones que se cumplen después que ustedes vean la materia de mecánica de fluidos, van a darse cuenta que estos son condiciones con las que estamos trabajando. Lo que nosotros ahorita vamos a analizar en la mecánica de fluidos son condiciones, ¿ok? ¿Cuáles son la primera condición? Que vamos a trabajar con un fluido ideal, ¿ok? ¿Cuál es la segunda condición? Va a trabajar con un fluido no viscoso. ¿Ok? ¿Cuál es la tercera condición con la que vamos a trabajar? Un fluido incompresible. Esas son las tres condiciones con las cuales nosotros vamos a trabajar en esta sección de hidrodinámica. ¿Ok? Un fluido ideal, por si acaso, un momentito. Ya, ya. Miren esto.
quiero sacar una imagen de aquí. Bueno, vamos a trabajar con fluidos ideales, ¿cierto? Que cumplen esta condición. Son no viscosos. Ahora, ¿para qué nos interesan que sean no viscosos? Porque significa que la fricción es despreciable. Cuando hay un fluido que es viscoso, ocurre que este señor va a tener fricción. Entonces, ya van a ver que no nos va a interesar, ¿ok? Ahora, con la parte de incompresible, ¿qué significa? Que no se puede comprimir al fluido. Un ejemplo es es el aire, otro ejemplo es el agua, y a su vez, al cumplirse esto, la siguiente condición que vamos a tener es que su densidad es constante, ¿ok? No vamos a trabajar con fluidos los cuales su densidad cambie, sino va a ser constante. Y ahora el último concepto para trabajar con la mecánica de fluidos es que es estacionario. ¿A qué les recuerda la palabra estacionario? ¿Qué creen que vamos a entender con que tengamos un fluido que sea del tipo estacionario? ¿Qué creen que va a pasar cuando tengamos un fluido de tipo estacionario? Parece que hablamos de reposo, ¿verdad? Cuando yo escucho la palabra estacionario, lo que me recuerda es me recuerda que está quieto. Lo podemos relacionar a algo. Cuando nosotros hablamos de un fluido estacionario, lo primero, estamos hablando de que los fluidos se mueven. Entonces no puede estar quieto. Pero la palabra estacionario hace referencia a que sus propiedades son constantes en el tiempo. A eso es lo que nos vamos a referir con estacionario. A eso es lo que nos referimos. Que sus propiedades no van a variar, sus propiedades van a ser fijas, sus propiedades no cambian. A eso es lo que nos referimos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo este tubo? Y en este tubo yo mido la velocidad, ¿ok? Mido esta velocidad uno que tiene el tubo. Supongamos que son las 11 de la mañana. Supongamos que son las 11 de la mañana. Y ahora son la 1 de la tarde. Al ser un fluido estacionario, al ser estacionario, la rapidez uno no cambia. ¿Ok? No cambia. Eso es lo que nosotros vamos a tener en hidrodinámica. La palabra estacionario hace referencia a lo que, en pocas palabras, nosotros al entender estacionario es que entendemos que algo está quieto. Lo que nosotros vamos a entender como quieto en este caso son sus propiedades. Sus propiedades son las que van a estar fijas, sus propiedades son las que no se van a mover. Sus propiedades son eso, van a estar constantes en el tiempo. La última propiedad que se va a cumplir es que el fluido es uniforme, ¿ok? Un fluido uniforme. ¿Qué es un fluido uniforme? Un fluido laminar. Como ustedes ven ahí, ¿qué es un fluido uniforme? Aquel que todos sus puntos nosotros vemos que se mueven de una forma lineal, ¿ok? Turbulento es cuando usted ya ve que el agua se mueve de esta forma medio rara, o el fluido es el que se está moviendo de esa forma medio rara, medio exótica.
¿Ok? Eso es lo que nos va a interesar. ¿Ya? ¿Están de acuerdo hasta ahí conmigo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar del flujo másico, ¿verdad? Déjenme ver, necesito una imagen. A ver. ¿Qué les viene a la mente cuando nosotros hablamos de flujo de masa? Cuando nosotros hablamos de flujo másico. ¿Qué se nos viene a la mente? Supongamos que tenemos este fluido, ¿verdad? Sí, en este caso, en la parte hidrodinámica que ustedes van a trabajar con fluidos laminares. Después, cuando ustedes estudien, si es que estudian, obviamente, la materia mecánica de fluidos, ahí sí van a cambiar las cosas. Pero mientras tanto, no. Mientras tanto, todo chill. Vamos a hablar del flujo másico y el caudal también. Ok, vamos a hablar de estos dos términos físicos, el flujo másico y el caudal. Ahora, si se supone que, por ejemplo, se supone que el fluido está en movimiento, ¿sí o no, muchachos? Si se supone que el fluido está en movimiento, por ejemplo, en ese punto uno, ¿verdad? Yo me pongo a analizar qué es lo que pasa. ¿Ok? Miren, supongamos que yo agarro esta rebanada diferencial, ¿cierto? Dale otra vez con las rebanadas diferenciales, ¿sí o no? ¿Qué tal si yo quiero analizar esa pequeña porción, ¿verdad? ¿Qué tiene esta pequeña porción? Lo primero, tiene una área de sección transversal, ¿verdad? Por donde pasa el fluido. Ok, chévere. ¿Qué más tiene? Obviamente tiene la rapidez uno con la que se está moviendo. ¿Qué más tiene? Un grosor. Ese grosor, como estamos trabajando con diferenciales, vamos a llamarle D sub X. ¿Ok? Diferencial de X. ¿Ok? Ahora, chévere. ¿Qué es lo primero que yo me doy cuenta? ¿O qué puedo ver en ese tubo? En ese tubo diferencial. Tengo una sección transversal, ¿cierto? Tuki, 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 tuki. Por la cual, ¿qué va a pasar? Va pasando agua, ¿cierto? Esta es el área transversal que estoy analizando, ¿cierto? Aquí está el área y su grosor. Si yo multiplico área por diferencial de X, ¿qué es lo que voy a obtener en ese momento? El diferencial de volumen, ¿cierto? Vamos a obtener un diferencial de volumen. Área por longitud es volumen, pero en este caso, de forma diferencial, tenemos un diferencial de X. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podremos recordar? La densidad es la masa sobre el volumen, pero por una de las condiciones tan chéveres que estamos trabajando, que es la incompresibilidad, y cuando el fluido es incompresible, esta densidad es constante, significa que la tasa de cambio instantánea, es decir, la derivada de la masa, derivado respecto al volumen, también tiene que ser constante, ¿verdad? Y de aquí yo puedo relacionar algo, ¿ok? Tengo esto. Densidad diferencial de volumen es el diferencial de masa, ¿cierto? Chévere.
Ahora conocemos, ¿qué cosa conocemos? El diferencial de masa que en este caso está entrando, ¿verdad? Ese diferencial chiquito de masa que yo estoy analizando en esta porción, que es la densidad diferencial de volumen. Ahora, su tasa de cambio en el tiempo. ¿Cuál es la tasa de cambio en el tiempo de este señor? Derivarlo respecto al tiempo. Y miren que va a tener diferencial de masa, diferencial de tiempo, ¿verdad? ¿Qué voy a conseguir yo? Voy a conseguir lo que se conoce y lo que ustedes van a definir como flujo másico. El diferencial de masa respecto al tiempo es lo que se conoce como m puntito. M punto representa la primera derivada respecto al tiempo de la masa. Esto es lo que nosotros vamos a definir como el flujo másico. El flujo másico no es nada más ni nada menos que la tasa de cambio instantáneo en el tiempo de la masa. ¿Ok? De la masa, ¿ya? Eso es el flujo másico. Ahora, ¿qué puedo conseguir yo una vez que conozco la tasa de cambio de este señor? Continuando con la expresión del diferencial de masa respecto al diferencial de tiempo, miren qué obtuve yo. Que el diferencial de masa respecto al tiempo, que sabemos que es m puntito, es igual a ¿qué? A la densidad que es constante por el cambio de ¿quién? Del volumen en el tiempo. El cambio del volumen en el tiempo. ¿Qué representará para nosotros el cambio de volumen en el tiempo? La tasa de cambio instantáneo del volumen. Y este señor, diferencial de volumen respecto al diferencial de tiempo, es lo que usted conoce como caudal. Esto es el caudal, que se mide en metros cúbicos sobre segundo. Esas son las unidades de caudal. El flujo másico, por otro lado, se mide en metros por segundo. En el Sistema Internacional de Unidades, valga la redundancia. Chévere, ¿sí o no? Hemos definido dos cosas. Pero yo puedo seguir manipulando esta expresión. ¿Por qué puedo seguir manipulando esta expresión? Porque ahora, ¿qué conseguí yo? Que la masa, el flujo másico, es la derivada de ¿quién? Perdón, el flujo másico es densidad por caudal. Fíjense, flujo másico también es densidad por caudal. Miren esta otra ecuación que nosotros también hemos conseguido. ¿Sí o no? Pero si yo continúo, ¿verdad? Si yo recuerdo lo primero que hemos definido, recordando que el diferencial de volumen es el área por el diferencial de X, miren lo que yo puedo conseguir. Y esta es la ecuación que más se les va a hacer conocido, pero es solo válido para densidad constante. Densidad diferencial de masa respecto al diferencial de tiempo es densidad por diferencial de volumen. Pero eso es área por diferencial de X respecto al tiempo.
Por cinemática, ¿qué representaba la derivada de x respecto al tiempo, chicos? ¿Qué representa? Una suma, una pera, una papaya. ¿Qué representaba para nosotros? Muy bien, la velocidad. Entonces, miren qué aparece aquí. Voy a escribirlo ya como m punto, no me importa, el flujo másico es la derivada. Como el área es constante, el área es fija en ese momento, área por dx sobre dt. Y este señor, ¿qué representa? La rapidez. Entonces el flujo másico también puede ser representado como densidad por área por rapidez. El área en ese momento por la rapidez. Y ojo, ese término que acabamos de obtener, área como rapidez, también representa el caudal Q. El caudal también es área por rapidez. ¿Ok? Ese señor también es el caudal. Otra forma de la forma con la cual usted va a calcular el caudal en hidrodinámica es el área por la rapidez. ¿Ok? Área por rapidez. Es decir, que mi flujo másico, bueno, ya descubrimos otra ecuación, ¿verdad? Ya sabemos que el flujo másico es densidad por caudal, pero hemos definido que también el caudal lo vamos a conocer para la parte hidrodinámica como el área por la rapidez, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que quieran saber? ¿Ninguno? Recuerden, estas ecuaciones solo son válidas para lo que acabamos de definir, ¿cierto? Flujo incomprensible, no me acuerdo qué otra cosa más. Peras, papaya, flujo incomprensible, estacionario, no viscoso, bueno, un fluido ideal, pocas palabras. Ahora, existe algo llamado la conservación de la masa. Y una vez nosotros hemos definido estas cantidades físicas, ya es más sencillo hablar de la conservación de la masa. Profe, ¿qué es la conservación de la masa? Pues si otra vez yo tengo un fluido en movimiento, ¿qué representa, qué significa que la masa se conserve, chicos? ¿Qué representa que la masa se conserve? Que si por aquí entra masa a una tasa de cambio, ¿verdad? Exacto. La conservación de la masa me dice que la masa permanece constante en el tiempo. ¿Qué significa, chicos? Si nosotros sabemos que aquí hay un área por rapidez, ¿cierto?
¿Sí o no? Significa que si nosotros derivamos la masa, bueno, si nosotros hablamos del cambio de flujo másico que ingresa, miren, aquí tengo un diferencial de x2, tengo un diferencial de x1. Fíjense algo. Si entran 5 kilogramos de agua por un lado, esos 5 kilogramos de agua también tienen que salir por acá, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y eso también significará que el flujo másico será constante. ¿Eso qué significa? Que si el flujo, eso significa que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Eso es la conservación de la masa. Que la cantidad de masa que entra con respecto al tiempo tiene que ser la misma. Y ahora otra vez. El flujo másico, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo? Lo que entra, ¿qué será? La densidad por el área uno por la rapidez uno. Y lo que sale, ¿qué será? La densidad del fluido por el área 2 a la que ingresa por la rapidez 2. ¿Sí o no? Pero ahora, como la densidad es constante, densidad con densidad se va y aquí aparece que el área uno la rapidez uno es igual al área 2 la rapidez 2. ¿Esto de aquí qué significa? Que el caudal que ingresa es igual al caudal que sale. ¿Sí o no? El caudal que ingresa es igual al caudal que sale. Esto se conoce, chicos, como la ecuación de la continuidad. Obviamente, tiene sentido que se llame así, ecuación de la continuidad, ¿verdad? Porque lo que entra es lo que sale, ¿sí o no? No, es más sencillo hablar de flujo másico una vez que de caudal de entrada y caudal de salida, una vez que hemos definido esto. Eso es la ecuación de la continuidad. Recuerden, esa ecuación solamente existe porque la densidad es constante y otra vez, trabajamos con un fluido estacionario, incomprensible e ideal. Y uniforme, valga la redundancia. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué puedo saber de la ecuación de la continuidad? Lo siguiente, de la proporcionalidad, ¿sí o no? De la proporcionalidad. Profe, ¿cuál proporcionalidad? Miren lo que va a ocurrir. Si se supone que el caudal que ingresa es igual al caudal que sale, ¿qué ocurría? Que esto va a ser área uno rapidez uno es igual al área 2 y la rapidez 2. Ahora, fíjense algo. De la imagen, ¿qué sabemos? ¿Qué podemos ver de la imagen? Que el área uno es mayor que el área 2, ¿verdad? Eso miren qué significa.
que si la una área aumenta, la otra tiene que decrecer, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué tiene que pasar para que estos señores se mantengan iguales? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que ellos sean los mismos? ¿Qué debe ocurrir? Si este señor aumenta, es decir, el área, la rapidez decrece. Y ahora por el otro lado derecho, si la área decrece, la rapidez aumenta. Eso es lo que va a ocurrir. La rapidez uno es menor que la rapidez 2 y el área uno es mayor que el área 2. Son inversamente proporcionales, ¿verdad? A mayor área, ¿qué vamos a saber? Menor rapidez. Y a menor área, mayor rapidez. Existe una relación inversa entre el área y la rapidez. Existe una relación inversamente proporcional entre el área y la rapidez. ¿Sí o no? Esta ecuación, adivinen qué me permite hablar también. Tal vez usted no lo sepa. ¿Se ha preguntado por qué cuando usted hace el famoso un soplido y cuando usted se calienta las manos y en vez de soplar con la boca los labios entreunidos, sale el aire caliente? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta de eso? Si yo cierro mis labios, sale aire frío, pero si en cambio boto aire con la boca abierta sale aire caliente, ¿sí o no? ¿Por qué pasa eso? Por la ecuación de la continuidad. Cuando yo cierro mis labios, la rapidez aumenta. Y como la rapidez aumenta, el aire sale frío, entre comillas. Bueno, sí, sale frío porque bueno, podemos decir un poco de la termodinámica ahí, porque como tiene menor energía, mayor. Bueno, después eso es otro tema. Bueno, X. Al salir más rápido se da esa sensación de frío. Pero ahora cuando abrimos la boca y botamos aire para calentar nuestras manos, al aumentar el área, la rapidez decrementa. Entonces sale ese airecito caliente. Eso es lo que ocurre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya? Miren, eso de que sale aire frío y aire caliente viene por culpa de la ecuación de la continuidad.
¿Sí o no? ¿Por qué? Lo que acabo de decir, tenemos un área más chiquita, entonces, ¿qué ocurre? La rapidez aumenta. Frío. Aumentamos el área, entonces la rapidez decrece. Aire caliente. Ecuación de la continuidad, muchachos. Ahí ya sabe ahora usted explicar por qué sale aire frío y por qué sale aire caliente. Obviamente explicado desde una idealización, claro está. Estamos tomando esto desde una idealización, pero es una forma súper sencilla en la cual podemos aplicar esto. ¿Usted y yo estamos de acuerdo? ¿O hay alguien que no esté de acuerdo para pegarle? Oigan, pero pregunte, carajo. A menor área, mayor rapidez. Es lo que colocamos ahí. Eso es pre. Bueno, vamos a hablar ahora del teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli, ¿de dónde viene? Esto es importante que vean lo que voy a hacer. Es importante lo que ahorita les voy a mostrar, porque de hecho es una pregunta de un examen, ¿ya? Esto es una pregunta de un examen. Déjenme ver de dónde saco el examen, porque por aquí estaba, ¿ok? Miren, hay que entender esto. Si yo tengo aquí al susodicho líquido otra vez, vamos a hablar ahora de las fuerzas que interactúan, ¿ok? Otra vez agarro una rebanada diferencial, otra vez agarro este cacharro de acá, otra vez tengo un área uno, otra vez ingresa líquido, bueno, ingresa fluido con una rapidez uno, otra vez que tengo yo aquí un pequeño diferencial de ¿qué? De longitud, ¿verdad? Un grosor. Ahora, si yo quiero que ingrese líquido, ¿qué deberá ocurrir? Debe empujar ¿qué cosa? Debe empujar una fuerza, ¿verdad? Al fluido. Una fuerza debe empujar al fluido por ese lado. ¿Sí o no? Vamos a colocar aquí una fuerza F1. Pero por el señor Pascal, bueno, por una de bueno, no, por una de las definiciones que ustedes recordarán, la presión es igual a la fuerza sobre el área, lo primero que vamos a aplicar. Entonces, presión por área es la fuerza. Significa que esa fuerza con la que se está empujando el líquido es nada más ni nada menos que el producto de la presión uno en ese punto. Aquí sí nos interesan las alturas, chicos. Ya van a ver por qué. Por la rapidez, perdón, hablo huevadas, por el área uno, ¿verdad? Esa fuerza uno con la que ingresa el líquido es igual a la presión uno por el área uno. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Voy a mutear mi celular porque están escribiendo varios. Ahora, esta es la parte, ya, lo que les decía, si quiero que ingrese líquido, tiene que haber una fuerza que lo empuje. Esa fuerza que lo empuje está relacionada con la presión que hay en este punto. ¿Y cómo nosotros podemos recordar que la presión es fuerza sobre el área transversal? Entonces, esa fuerza con la que se empuja, simplemente ¿qué será? El producto de la presión uno por el área uno con la que empujo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, aquí viene la parte más importante, ¿ok? Para poder aplicar bien el teorema de Bernoulli. Por este lado, otra vez, ¿qué tenemos? Una área de sección transversal 2 va a salir fluido con una rapidez 2. Obviamente va a haber una presión 2 en ese punto. Hay un diferencial de x2, aquí uno de x1. Para que salga líquido, ¿qué tiene que ocurrir? Debe haber una fuerza por la derecha que empuje al líquido hacia afuera. ¿Sí o no? Que la puedo determinar como la presión 2 por el área 2, ¿cierto? Eso es para que salga. Pero chicos, por acción-reacción, por el otro lado del fluido, ¿qué tiene que pasar? Ya, por acción-reacción, por el otro lado del fluido, ¿qué tiene que pasar? Por acción-reacción, ¿qué tiene que pasar? Y de aquí es donde va a salir la parte más importante. Por el lado izquierdo del fluido, ¿qué ocurre? Aparece la reacción de esa fuerza. Aparece una fuerza opuesta. Y esta es la parte importante para que nosotros podamos entender al teorema de Bernoulli. Aparece una fuerza en dirección contraria. Y esto es lo relevante para que usted y yo podamos entender Bernoulli. Porque ahora yo voy a analizar qué es lo que pasa con las energías hasta este punto, mire. Hasta un extremo en el cual aparece una fuerza hacia adentro y una fuerza hacia afuera del fluido, ¿verdad? Voy a analizar esta sección, miren. Esto es lo que voy a analizar para entender Bernoulli. Esto es lo que vamos a analizar para entender Bernoulli. ¿Están de acuerdo con las fuerzas que acabamos de sacar? ¿Están de acuerdo con esas fuerzas? ¿Estamos de acuerdo?
Miren, esa es la sección con la que vamos a trabajar. Esa sección anaranjada. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Si aplicamos, ¿ya? Esa fuerza 2 es la reacción de la fuerza 2 verde que está empujando el fluido hacia afuera. Esta es la reacción de esa fuerza. ¿Ok? Si aplicamos conservación de la energía, este ya no va a ser mi punto uno, sino de este punto uno al punto 2. Yo en algún momento les dije que estas fuerzas se cancelan. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Es decir, que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la energía mecánica 2 menos la energía mecánica uno. Chévere. ¿Por qué es chévere? Porque ahora yo puedo seguir a decir lo siguiente. Yo puedo saber cuáles son los trabajos de las fuerzas no conservativas. Sí, ¿verdad? ¿Quiénes son? Son esas dos fuerzas que tenemos ahí. ¿Y cómo puedo calcular sus trabajos? El trabajo uno, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza uno por el desplazamiento uno, que son positivos, ¿por qué? Porque la fuerza va para la derecha y obviamente el fluido se desplaza para la derecha. Y el trabajo 2 en cambio, va a ser negativo. ¿Por qué es negativo, chicos? Porque la fuerza 2 apunta a la izquierda y el desplazamiento va hacia la derecha. Esto de aquí una vez lo preguntaron en un examen. ¿De dónde es, si el trabajo que hace la fuerza del extremo derecho es positivo o negativo? Esto les pueden preguntar. Cuando usted aplica el teorema de Bernoulli, uno de los dos trabajos, el uno es positivo y el otro es negativo. ¿Ok? Ahora, la energía mecánica sabemos que es la energía cinética más la energía potencial gravitacional. ¿Sí o no? Ahora, yo estableceré un nivel de referencia para poder establecer esas energías mecánicas. Oigan, por rúbrica es bastante importante que usted coloque en dónde está su nivel de referencia. ¿Ok? Es importantísimo que usted diga dónde va a estar su nivel de referencia. ¿Ya? Ahora, continuando, continuando. Ahora, ¿se acuerdan que anteriormente cómo determinamos el volumen? El diferencial de volumen es el área por el diferencial de X, ¿cierto? ¿Sí o no? También, ¿qué otra relación determinamos anteriormente? Que la densidad por el diferencial de volumen es el diferencial de masa. ¿Se acuerdan? Eso hemos definido. Ahora, miren lo que haré yo. El trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿cuáles son? F1 diferencial de X1 menos F2 diferencial de X2. ¿Y esto a qué va a ser igual? A la energía mecánica en el punto 2. Es decir, un medio ¿de qué cosa?
de el diferencial de masa 2, ¿cierto? Porque estoy trabajando con masas chiquititas. Oigan, estoy trabajando con diferenciales de masa. Por la rapidez en el punto 2 que tenga al cuadrado. ¿Ok? Por eso vamos a colocar un diferencial de masa. Después les repito por qué es negativo esto. Es negativo porque la fuerza 2 con la que estoy trabajando, miren, esta de acá, la morada, apunta a la izquierda y el fluido se desplaza hacia la derecha. Por eso es trabajo negativo. Más la energía potencial. ¿Cuánto vale? Diferencial de masa 2, gravedad y, miren, la altura a la que se encuentre ese punto de análisis, es decir, H2, ¿ok? Menos la energía mecánica uno. ¿Cuánto vale la energía mecánica de uno? Un medio de el diferencial de masa uno por la rapidez uno al cuadrado más el diferencial de masa uno, gravedad y la altura uno a la que se encuentra este señor. ¿Ok? Fíjense algo. Estamos trabajando con un fluido de qué tipo? Incomprensible ideal, ¿cierto? Estamos trabajando con un fluido incomprensible, ¿verdad? Un fluido uniforme y estacionario, ¿verdad? Entonces, de esas condiciones yo puedo sacar lo siguiente. Como trabajo con un flujo uniforme y estacionario, el diferencial de volumen uno será igual al diferencial del volumen 2 y esto permanece constante. ¿Ok? Ahora. Como trabajo con un flujo incomprensible, recuerden que incomprensible significa que no se puede comprimir. No piense que es porque no se puede comprender, es que no se puede comprimir. La densidad es constante. ¿Qué significa? Que la densidad sea constante es que la densidad es diferencial de masa sobre diferencial de volumen, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Y eso qué significa para nosotros? Que el diferencial de masa uno respecto al diferencial de volumen uno es el diferencial de masa 2 respecto al diferencial de volumen 2 y esto es constante. Y con eso ya vamos a tener todo para llegar al teorema de Bernoulli. ¿Ok? Con esto ya vamos a tener todo para llegar al teorema de Bernoulli. ¿Ok? Vamos a tener esto aquí. Si yo sigo trabajando con esta ecuación, ¿a qué vamos a llegar? Terminamos esto y empezamos ejercicios de estática, chicos. Lo primero, la fuerza es presión por área, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué va a ser? Presión uno área uno por dx uno menos presión 2 área 2 diferencial de x2 es igual a un medio de el diferencial de masa. Pero mi diferencial de masa, ¿cómo me conviene reescribir el diferencial de masa, chicos? Bueno, no, dejémoslo ahí escrito, ¿ya? Diferencial de masa. Por la rapidez 2 al cuadrado más el diferencial de masa 2 gravedad, altura 2 menos un medio del diferencial de masa uno rapidez uno al cuadrado, menos
esa diferencial de masa uno, gravedad, la altura uno a la que se encuentra. ¿Es o no es verdad que área por diferencial, qué definimos? Diferencial de volumen uno. Área por diferencial de x2, ¿qué representa? Diferencial de volumen. Miren lo que haré. Presión uno diferencial de volumen, menos la presión 2 diferencial de volumen 2 es toda esta ecuación de ahí. No he hecho nada malo. ¿Qué es lo que haré ahora para llegar al teorema de Bernoulli? Divido para volumen. Diferencial de volumen, 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 diferencial de volumen. Como el diferencial de volumen es constante, este con este se van a uno. Este con este se van a uno. Como el flujo es incompresible, el diferencial de masa respecto al diferencial de volumen es la densidad y se cumple para todos. Llegando yo a lo siguiente, que la presión uno menos la presión 2 es igual a un medio de la densidad por la rapidez al cuadrado más la densidad a la gravedad, la altura 2 menos un medio de la rapidez uno, perdón, un medio de la densidad por la rapidez uno al cuadrado menos la densidad, la gravedad, la altura uno. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Y si despejo, ¿a qué llego? Que la presión uno más la densidad, la gravedad, la altura uno más un medio de la densidad, la rapidez uno al cuadrado es igual a un medio de la densidad, la rapidez 2 al cuadrado más densidad, gravedad, altura 2 y todo esto sumando la presión 2. Y esto es el teorema de Bernoulli. Esto tiene que ser constante. Esto es lo que nosotros llamamos el famoso teorema de Bernoulli. ¿Ok? Ese es el teorema de Bernoulli, chicos. ¿De dónde proviene? Proviene de la conservación de la energía, ¿verdad? Es una consecuencia de este. ¿Ya? Profe, está muteado. Ah, no me di cuenta que estaba muteado. Sí, les decía que sí leí el enunciado.
¿Por qué me muteé? ¿Cuándo me muteé? Leí el enunciado. Bueno, literal A. La ecuación de Bernoulli es independiente de la conservación de la energía. ¿Verdadero o falso, chicos? Falso, ¿verdad? Porque esta ecuación del teorema de Bernoulli proviene de la conservación de la energía. Entonces, esto es falso. ¿Sí o no? Proviene de esta. La presión uno es la responsable de producir una fuerza que realiza un trabajo negativo sobre el fluido. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? ¿Por qué es falso? Porque su trabajo es positivo. La presión 2 es la responsable de producir una fuerza que realiza un trabajo negativo. ¿Verdadero o falso? ¿Ya? Falso, ¿verdad? Perdón, verdadero. ¿Por qué es verdadero? Lo acabamos de demostrar, ¿cierto? Verdadero, ¿verdad? Si el fluido ingresa en esta dirección, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Aparece una fuerza 2 en este lado produciendo trabajo negativo, pero por el otro lado aparece una fuerza uno positiva, ¿cierto? ¿Ok? Una forma de darnos cuenta es el sentido de la dirección de la rapidez del fluido, ¿ok? Si empieza a moverse por la izquierda, el primer lugar donde está ingresando es trabajo positivo y por donde sale es trabajo negativo, ¿ok? Por donde ingresa es positivo, por donde sale es negativo el trabajo. Siguiente, el término un medio de densidad rapidez al cuadrado está relacionado con la energía potencial del fluido. Falso. ¿Con quién está relacionado? Con la energía cinética. De hecho, es fácil darnos cuenta porque tiene un término de rapidez. El término densidad, gravedad, altura 2 está relacionado con la energía cinética. Falso. Con la energía potencial. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Porque si no, hasta aquí vamos a dar un breve descanso para empezar con los problemas de equilibrio. ¿Ok? Para repasar para la lección. ¿Ya? Esto es todo lo que les puedo dar de hidrodinámica. ¿Ok? Vamos a un breve descanso si no tienen una pregunta. ¿Ok? Recording stopped.
Volvemos 9:20, 9:21 p.m. Volvemos.
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí, espero que estén todos para continuar. Ok. Pam, pam, para, pam, 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 para, pam, pam. Me acuerdo que había un problema que me gustaba mucho. Era el de un chango. Voy a ver si lo encuentro. Me está temblando el ojo, muchachos. Yo creo que me va a morir. Bien, empecemos con las preguntas. Es hasta Pascal, ¿verdad? Es hasta Pascal, ¿cierto? Es hasta presión solamente hidrostática, ¿cierto? Recording in Ah, progress. hidrostática, su lección. ¿Sí o no? Confirmen, chicos. Según yo, sí. No sé si sí o no. Aquí vamos a empezar con un problema sencillo. El vaso A está lleno de agua. La presión manométrica en el fondo es P, ¿ok? Es P. Bueno, esta es una pregunta fácil, ¿verdad? Miren, nos dice que otro vaso B que tiene una altura del triple del vaso A, ¿verdad? Así que si este es el vaso A, este es el vaso B, ¿verdad? Dice que tiene una presión manométrica P. Nos dice que ¿cuál será la presión manométrica en el fondo de este otro vaso? Pues es sencillo, ¿cierto? ¿Por qué es sencillo? Porque usted recordará lo siguiente. Esta presión manométrica, ¿cómo se determina? En este caso, para el caso A. Era la presión que produce la columna de líquido. Es decir, la presión P es la densidad, la gravedad, la altura. Ahora, tengo un vaso que es el triple de grande. Tiene el triple de la altura. Entonces, también problema sencillo, ¿verdad? Porque la presión B, ¿a qué va a ser igual? A la densidad, la gravedad por 3 veces H. Es decir, que la presión B, ¿a qué va a ser igual? 3 veces densidad, gravedad, altura. Pero usted recuerda que ese término densidad, gravedad, altura es la presión P del vaso A. Dándonos como resultado que la presión B manométrica es el triple de la presión P manométrica del primer vaso. Problema sencillo, ¿cierto? No requerimos de tanto. Es un problema fácil, ¿verdad? Para ir calentando, ¿cierto? Para ir calentando poquito a poquito. ¿Están de acuerdo? Siguiente problema. Un objeto prismático de 9 centímetros de altura y densidad sub C flota en un recipiente que contiene agua y una capa de benceno de 3 centímetros. Ujú. Si la densidad del benceno es P sub B, si la altura que se sumerge de la fase líquida
Si la altura que emerge de la fase líquida del benceno es 3 centímetros, escoja la alternativa correcta. Vamos a ver por qué es la del C. Lo primero que yo puedo saber por observación, ¿quién tiene mayor densidad? Exacto. El líquido más denso va abajo. Es decir, que en este lado, la densidad del benceno, bueno, la densidad del agua es mayor que la densidad del benceno, ¿sí o no? Definimos de ρ sub c como la densidad del objeto, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, nosotros sabemos que nos dice que la capa de benceno mide 3 centímetros. Y nos dice también que la capa que emerge del benceno, de la fase líquida del benceno, mide 3 centímetros. Es decir, esta también mide 3 centímetros, ¿sí o no? ¿Qué significa esto? Que obviamente de aquí a acá se supone que mide 9 centímetros de altura el objeto. Entonces, valga la redundancia, esta última porción mide 3 centímetros. Ahora, el empuje, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual, chicos? El empuje. Al peso del fluido desplazado, ¿verdad? Es decir, la densidad del fluido desplazado, la gravedad y el volumen, ¿cierto? Entonces, para el benceno vamos a colocar empuje B, ¿verdad? Empuje sub B del benceno. Será la densidad del benceno, la gravedad. Y aquí yo haré algo. Como este objeto es prismático, ¿verdad? Y justamente está dividido de tres secciones iguales, estas tres secciones iguales tienen el mismo ¿qué cosa? Volumen. Como está dividido de forma equitativa, estos tres volúmenes van a ser iguales, ¿ok? Esos volúmenes que estoy pintando de azul, de azul, rojo y verde. Son iguales, ¿verdad? Hay simetría. ¿Qué significa? Que el volumen que desplaza el agua... Ah, ya. ¿Por qué son iguales? Porque en teoría el objeto que estamos analizando es este, miren. Este de acá. Esta área transversal es la misma para todos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cierto o estoy loco? ¿Verdad? Y ahora, como todos estos señores están rebanados a la misma altura h, área por altura es volumen. Entonces, este volumen B rojo, este volumen B azul,
que es área por altura. Este también será área por altura. Y este último también es área por altura. Son la misma área y las mismas alturas, ¿sí o no? Entonces todos los volúmenes son iguales. Ah, loquísimo, ¿no? Y ahora lo que yo le quería decir, el volumen desplazado por el agua y el volumen desplazado por el benceno son iguales. ¿Sí o no? Lo que desplaza el benceno, que es esa sección azul, y lo que desplaza el agua, que es esa sección verde, son iguales. Entonces, para el agua, ¿qué ocurre? Empuje del agua es la densidad del agua, la gravedad y el mismo volumen desplazado. Entonces, ¿quién tiene el mayor empuje? ¿Quién tiene el menor empuje? El que tiene menor densidad, ¿sí o no? El que tiene mayor densidad y en este caso la mayor cantidad de volumen desplazado es la que hizo el mayor empuje. Entonces, el empuje del agua es mayor que el empuje producido por el benceno. Fácil, ¿verdad? Solamente darnos cuenta de esta relación geométrica, ¿cierto? ¿Dudas, inquietudes, cuestiones? Ninguna, vamos con un problema de equilibrio, ¿ok? Tema que me gusta mucho, el de un changuito. En un zoológico, una varilla de 240 newtons y 3 metros de longitud se sostiene en posición horizontal con dos cuerdas en sus extremos. La cuerda izquierda forma un ángulo de 150 grados con la varilla y la derecha un ángulo teta con la horizontal que no conocemos. Un mono aullador de 90 kilogramos se cuelga inmóvil a 0,50 metros del extremo derecho de la varilla. Esto es una pregunta de dos literales, ¿ok? Ay. El primero, calcular la magnitud de la tensión en la cuerda A. Escribir su respuesta netamente en enteros. Muy bien. ¿Cómo determino yo eso? Pues hay que hacer una recomendación muy sana, ¿verdad? Coloco esto, chévere, hagamos las fuerzas. ¿Qué fuerzas interactúan? Obviamente, sobre este punto, ¿quién va a actuar? El peso de el mono, que es de 90 newtons, ¿verdad? Yo no. Ahora, ¿cuánto mide la barra?
Tiene una longitud de 3,00 metros y un peso de la barra igual a 240 newtons, ¿verdad? El mono, en cambio, tiene un peso de solo 90. Ahora, como la barra es uniforme, ¿en dónde se coloca el peso? Aquí para acá. ¿En dónde? En la mitad de la barra, ¿cierto? Como la barra es uniforme, el peso de la barra recae siempre en el peso, ¿verdad? En el centro geométrico. Muy bien. Aquí vamos a tener otra fuerza, que es el peso de la barra de 240 newtons. Ahí está. ¿Qué otras fuerzas hay? Obviamente la tensión que hace esta cuerda B y la tensión que hace la cuerda A sobre la barra. ¿Mi objetivo cuál es? Obtener la cuerda A. Entonces miren lo que yo haré para obtener eso. Como a mí no me interesa B, dado que no me interesa la tensión B, aplicaré sumatoria de torques en el punto B. Y si esto está en equilibrio, el torque tiene que ser cero. Recuerden, si yo empiezo a hacer torque respecto al punto B, yo voy a tomar positivo otra vez en sentido horario y desde el punto B yo analizo. El torque que hace esta fuerza, esa tensión B se anula, ¿verdad? Porque no hay brazo de palanca. Y ahora sí, muchachos. ¿Cuánto será esto? El peso del mono hará torque positivo o negativo, miren. Desde el punto B hago la posición del peso del mono. ¿Qué hay? Positivo o negativo ese torque. Miren, R1. Voy a tener, como son perpendiculares, solamente tendré producto del peso del mono por su distancia, su vector posición 1, ¿verdad? Y como son perpendiculares, solamente hago el producto. Pero ese torque positivo o negativo, vamos a arreglar la mano derecha. Positivo o negativo. Positivo, ¿verdad? ¿Todos están de acuerdo que es positivo o alguien no? ¿Alguien no? ¿O todos están de acuerdo que es positivo? Igual, miren, voy a prender la cámara para hacerle a la mano derecha. Esta es la barra, este es el punto B. ¿Qué hago? Extiendo mi mano en dirección del vector posición y la cierro en dirección del peso del mono. Dense cuenta que a la hora que usted hace esta rotación con su mano derecha, se produce un torque positivo. Entonces, ese torque es positivo, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Mire, mano derecha, posición, el peso del mono va para abajo
cierro en dirección del peso del mono y mire, su sentido de giro de su mano es sentido horario. Entonces, torque positivo, ¿verdad? Regla de la mano derecha. Ahora, si me voy con, si ahora nos vamos con el vector de posición 2. ¿Cuánto vale R1? R1 vale 0,50 metros, ¿verdad? ¿Cuánto vale R2? La mitad de la longitud de la barra, es decir, 1,50 metros. Lo mismo, R2, cierro en dirección del peso, torque positivo. Entonces voy a tener más el peso de la barra por R2. Por último, el torque que hace la tensión A, fíjense. Si ahora yo hago el torque que hace la tensión A, es este señor que se dibuja de aquí a acá el vector posición, es R3, ¿cierto? Y yo me doy cuenta de una conveniencia de guión muy sencilla. El torque en magnitud, ¿qué es? La fuerza por R seno de teta, ¿verdad? Donde teta es el ángulo entre la fuerza y el vector posición. Yo me doy cuenta de lo primero. Por regla de la mano derecha, ¿qué hago? Mi manito derecha la abro en dirección del vector posición R3 y la cierro en dirección de la tensión A. Dense cuenta que en este caso, ese torque, ¿qué va a ser? ¿Positivo o negativo? Fíjense. Manito derecha. En este caso, ese torque va para allá, entonces para allá abro mi manito, cierro y fíjense cómo rota. Para en este caso en sentido antihorario, ¿verdad? Gira para acá, miren cómo rota mi mano, sentido antihorario. Entonces tenemos obviamente torque negativo, ¿verdad? Tenemos torque negativo. Muy bien. Entonces ya podemos colocar aquí menos la tensión A por R3, donde seno del ángulo. ¿Cuánto vale ese seno del ángulo? R3 vale la longitud de la barra, es decir, de 3,00 metros. Fíjense que si yo hago lo siguiente, recuerden que para dibujar el ángulo entre los vectores, ¿qué tenemos que hacer? Mover los vectores de forma que sean coincidentes. En este caso, acá está la tensión A y la tensión A con el eje horizontal, ¿qué ángulo formaba? 150 grados. Es decir, que al yo mover esto y hacerlos coincidentes, esto es no se olvide, ¿qué ángulo me queda? 30 grados. El ángulo entre la fuerza, que es la tensión en este caso, y el vector de posición es de 30 grados. ¡Ojo! ¿Ok? ¡Ojo! Entonces ya tengo todos los datos, ¿verdad? Teta es igual a 30 grados. Ya, pues, ¿cómo nos va a quedar esto? Peso del mono por, bájalo como R1, más peso de la barra por la longitud de la barra entre 2, y esto será igual tensión A por la longitud por el seno de teta, ¿sí o no? Y ya pues, despejando, ¿qué obtendremos? Peso de mono R1 más peso de la barra por la longitud entre 2 sobre la longitud seno de teta, ¿verdad? ¿Sí o no? La tensión B no hace torque porque justo el punto sobre el que estoy haciendo el análisis del torque está colocado donde empieza a aplicarse la fuerza de tensión B. Entonces, torque nulo. ¿Verdad? Torque nulo. Y ya pues ahora sí calculemos, ¿verdad?
Teniendo todo esto ya podemos calcular. Peso de mono 90 por R1 que vale 0,50 más la barra que es 240 por 1,50 sobre 3 seno de 30 grados. ¿Cuánto nos da esto, chicos? ¿Cuánto nos da? ¿Mm? Gracias. 270 newtons. ¿Por qué no me deja dibujar allá? 270 newtons es la tensión A. Muy bien, chévere. Ahora, vámonos con el siguiente problema. ¿Cuál es el siguiente problema? Bueno, no, el segundo literal, ¿ok? El segundo literal, ¿qué me dice? Si la cuerda A es de nylon, ¿verdad? La cuerda A es de nylon y tiene un diámetro de 3 milímetros, determine la longitud inicial. Determinar la longitud inicial del cable. Si se conoce también que el módulo de Young del nylon es de 3,0 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. ¿Cómo podemos obtener la longitud inicial, chicos? ¿Cómo? Con la deformación. Muy bien. Exacto. Mm, la longitud de la cuerda de nylon, si está, por si acaso, escrita en está colocada en la imagen, por si acaso. La longitud final de la cuerda de nylon vale 10 metros. ¿Ok? Eso es lo que nos dan. L es igual a 10 metros. Y ahora sí. Otra cosa, chicos. El área de la cuerda, ¿cuál será? Pi por R cuadrado. Pero yo lo escribiré en función del diámetro, es decir, pi cuartos del diámetro al cuadrado. Esta es el área de la sección transversal de la cuerda. ¿Por qué es esa, profe? Porque es una cuerda, pues. ¿La sección transversal qué es? Es un círculo, ¿sí o no? Esta es la cuerda, ¿sí o no? Miren, esa es la cuerda.
Su área de sección transversal, ¿cuál es? Un círculo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿yo qué me puedo acordar de forma rápida, de forma curiosa? El módulo de Young, ¿verdad? Podemos recordar que lo primero, el esfuerzo es fuerza sobre área. Lo segundo, la deformación es cambio de la longitud sobre L sub cero, es decir, longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial. Ahora sí, el módulo de Young del nylon será esfuerzo sobre deformación, es decir, la fuerza sobre el área sobre la longitud final menos la longitud inicial sobre L sub cero. Si hacemos extremos con extremos, medio con medio, ¿a qué vamos a llegar? Que el módulo de Young del nylon será ¿qué cosa? La fuerza por la longitud inicial sobre el área por la longitud final menos la longitud inicial, ¿cierto? Y aquí vamos a despejar la ecuación. Conozco el módulo de Young del nylon, lo multiplico por el área por la longitud final menos la longitud inicial, y esto será fuerza por longitud inicial. Propiedad distributiva, ¿qué voy a obtener? Módulo de Young del nylon por el área por la longitud. No entiendo por qué no me deja hacer esto. Ahí está. ¿Verdad? Por L, ¿verdad? Y asimismo, módulo de Young del nylon, área, menos ¿qué cosa? Aquí va con menos la longitud inicial. Y esto es fuerza por longitud inicial. Yo quiero encontrar la longitud inicial, entonces módulo de Young del nylon por la longitud, ¿verdad? Este señor lo mando a sumar al otro lado, ¿cierto? ¿Y qué obtengo? Más fuerza por longitud inicial. Hacemos factor común de longitud inicial, ¿cierto? ¿Y a qué ecuación voy a llegar yo? Que la longitud inicial por el módulo de Young del nylon por el área más la fuerza es igual a ¿qué cosa? Al módulo de Young del nylon por el área por la longitud, ¿verdad? A esto es lo que vamos a llegar, ¿sí o no? De hecho, mejor lo voy a colocar abajo porque se ve feo si lo coloco acá arriba, ¿sí o no? Y ahora sí, procedemos a despejar. La longitud inicial será entonces el módulo de Young del nylon, el área por la longitud sobre el módulo de Young del nylon por el área más la fuerza. ¿Sí o no? Eso es lo que hemos obtenido de conclusión, ¿verdad? ¿La fuerza cuál será? La tensión A, que es de 270 newtons. ¿El área cuál es? Pi cuartos de diámetro al cuadrado, donde el diámetro se supone que vale 3 milímetros, pero 3 milímetros es lo mismo que tener 3 por 10 a la menos 3 metros. Y el módulo de Young del nylon, ese sí se los debo, no me acuerdo, es de 3 por 10 a la 9.
Sí, también se puede usar pi por radio al cuadrado. ¿Ok? Ahora ayúdenme determinando, en este caso el primer término que nos toca conseguir es el del área, ¿verdad? ¿El área cuánto vale? El área será, Tuki, será pi sobre 4 por... Ojo, en la calculadora se coloca 3 por 10 a la menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto nos dará esta área, chicos? ¿Alguien que me ayude determinándola? ¿Cuánto nos da? Debe quedar un valor chiquito. No se asusten. Les queda un valor de 7 punto... déjenme ver qué dice acá, si esto... Ya, 7,07 por 10 a la menos 6. Sí, correcto. Es que un valor chiquitito, ¿verdad? 7,07 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Está correcto. Ya, una vez conocemos el área, ya podemos conocer la longitud inicial, ¿cierto? Recuerden que la longitud de la cuerda en ese momento es de 10 metros. Entonces, la longitud será 3,0 por 10 a la 9 por el área, que vale 7,07 por 10 a la menos 6 por la longitud, que vale 10 sobre ese mismo señor, ¿verdad? Me lo acomodo esto más bonito. Ajá, por este señor, sumando la fuerza que vale 270 más 270. Y me indican cuánto valdrá entonces la longitud inicial. Tiene que ser 9,9 algo, tal vez, lo más propenso. Ya, ¿cuánto nos da eso, chicos? Tiene que ser en cuatro decimales. 9,87, ¿qué más? 4,3 metros. Ok, ahí está la longitud inicial de este material. 9,8743 metros. Chéverazo. Problema terminado. ¿Dudas, inquietudes con ese problema o están todos de acuerdo? ¿Dudas, inquietudes o están de acuerdo?
¿Son 10 centímetros o son 10 metros? No, no, dice 10 metros de longitud, aquí arribita, fíjense. Longitud de 10 metros. Pilas, chicos, muchas gracias por haber asistido. Cuídense mucho. Bye bye.